Gracias, señor presidente. Buenos días, diputadas y diputados, los pocos que estamos, no están ni los míos prácticamente. Buenos días, consumidores y consumidoras andaluzas. Presenta el Grupo Podemos Andalucía una moción, fruto de la interpelación del pleno pasado, en la cual básicamente tratamos de llevar a la práctica las reivindicaciones que nos han planteado las asociaciones más reconocidas en Andalucía de consumidores, de defensa de consumidores y usuarios. La moción contiene 6 puntos orientados fundamentalmente a tratar de hacer efectivas las disposiciones legales. En general, no implican gasto alguno y suponen instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para lograr que, mediante actuaciones prácticas de carácter casi publicitario meramente, las empresas defraudadoras y las compañías que abusan de la posición de inferioridad, tanto en materia contractual como de información y como de posibilidad de acceso real a la vía judicial, pues paren o detengan las actuaciones que se detecten como fraudulentas. Si observamos la moción, está dividida en 7 puntos básicos y elementales. El primero de ellos no exige más que el cumplimiento de las disposiciones legales. No es mala del todo la Ley de Consumidores y Usuarios andaluza. Tiene normativa que no ha sido afectada por las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han anulado preceptos de otras leyes de otras comunidades autónomas porque sus regímenes sancionadores estaban mal construidos. Pero no se da cumplimiento a un elemento fundamental, cuál es el de la publicidad de las sanciones que se vayan imponiendo por las autoridades en materia de consumo. Se nos ha comentado respecto a este punto por algunos grupos que es un exceso el introducir la retroactividad en una publicidad que está ordenada por el artículo 20, apartado 2, punto G de la ley. Se decía otro día por la presidenta en el debate y las preguntas correspondientes que esas sanciones se podían encontrar en Google. Bueno, a ver si ahora resulta que la transparencia publicada por la Administración la lleva Google y no la Junta de Andalucía. Y el caso es que no se encuentran casi ninguna de las sanciones en Google. La moción trata simplemente de hacer evidente para los consumidores, que son los interesados, pues el número de procedimientos que se han llevado cada año, las sanciones resultantes y si efectivamente se han pagado. Se nos ha dicho también que podría afectar en algo a la Ley de Protección de Datos en cuanto a la publicación de la identidad del sancionado, la multa que ha pagado y el tipo de fraude. Generalmente las sanciones se imponen a empresas mercantiles y no están bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. Y en cualquier caso es que la misma ley ordena la publicación de la sanción. Por lo tanto, no le vemos ningún problema a este punto. Y esto permitiría, si se le da la suficiente relevancia en los medios web de transmisión de información de la Junta de Andalucía, pues que cualquier consumidor pudiera pasarse por el portal desde su teléfono móvil mismo y localizar a las empresas que no cumplen. El segundo punto atiende o trata de establecer una práctica habitual ya en materia de competencia a nivel nacional o en materias de mercados de valores en las relaciones que existen entre las empresas, es decir, entre las partes poderosas de la relación comercial y la parte débil. No es ni más ni menos que establecer un sistema de alertas para que los consumidores puedan detectar o prevenirse de los correspondientes fraudes. Se han puesto como ejemplos en el texto de la moción las actuaciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que no solo hace públicas, por supuesto, como se exige aquí en esta moción, las sanciones que impone, sino que inmediatamente da publicidad a la mera apertura del expediente. Cualquiera de ustedes recordará que cuando se ha abierto, por ejemplo, expediente a las petroleras o a las surtidoras de combustible por pacto de precios, pues lo que sale en los telediarios y lo que se anuncia es que se ha abierto un expediente. Ni siquiera se ha tramitado ni se ha probado la culpabilidad de tal o cual sujeto de los investigados. Eso es bueno porque hace conocer al público, a las personas, a los ciudadanos, qué está pasando. Y, insistimos, la moción tiene un carácter preventivo, es decir, que el ciudadano conozca por todos los medios posibles qué pasa y quién está haciendo qué cosa para que a él no se la hagan. En materia de valores y acciones, la Comisión Nacional de Mercado de Valores tiene la misma práctica. Aunque no se dice literalmente en los textos legales que tal o cual empresa es un chiringuito financiero, sí es el lenguaje habitual de los profesionales, tanto en el mundo jurídico como en el mundo de los valores, el uso de esa expresión para referirse a aquellas sociedades de valores o gestoras de valores
respecto a las cuales la Comisión Nacional de Mercado de Valores detecta una práctica mala o errónea cualquiera y, si no resulta atendida esta misma Comisión Nacional de Mercado de Valores por esas empresas, inmediatamente en su página web publica la calificación o prevención de riesgo de tal o cual empresa, para que así los compradores de acciones o aquellos que están contratando los servicios de agencias de valores, bueno, pues estén prevenidos y sepan que con esta empresa la CNMV recomienda tener mucho cuidado. Eso es lo que se pide en el punto segundo de la moción, que por la propia Administración, que tiene la información que recibe de los propios consumidores cuando estos están presentando denuncias o denunciando cualquier tipo de fraude, si se supera un determinado número, automáticamente esa información pase al portal web, aunque solo sea por comunicarle al resto de los ciudadanos que más de 50 o más de 100 ciudadanos en la comunidad andaluza pues están presentando denuncias contra tal o cual empresa porque están sufriendo pues un tipo específico de fraude o un tipo de daño en sus derechos como consumidor. No le vemos tampoco ningún problema. Ninguna empresa, en principio, va a estar a gusto si se ve expuesta a esta publicidad, que es de carácter objetivo. Si nosotros decimos, oiga, verá, es que tengo 60 denuncias contra usted, voy a hacerlas públicas, la empresa debería de parar. Otro de los puntos es actualizar el régimen sancionador. Evidentemente, ahora mismo, la estructura de los departamentos jurídicos de algunas grandes empresas, e insistimos en la interpelación, las principales son las bancarias, las de telecomunicaciones y las energéticas, se dedican precisamente a diseñar procedimientos de manera tal que al usuario consumidor no le sea rentable acudir al juzgado y de manera tal que las ganancias que se obtienen con los fraudes sean rentables a pesar de que te puedan imponer las máximas sanciones previstas en las leyes. El sistema generalmente consiste en que al final tú te enfrentas a un operador telefónico que no tiene el pobre la culpa de nada, que es un trabajador mal pagado y no hay manera de solucionar el asunto. Algunos acuden a los juzgados, consiguen indemnizaciones por los daños y perjuicios, pero en general siguen ganando. Uno de los puntos más polémicos que puede contener esta moción está referido también, otra vez y de nuevo, a el darle publicidad y poner en conocimiento de los consumidores y consumidoras andaluces los hechos que están sucediendo. Se propone que la máxima autoridad en materia de consumo dentro de la Junta de Andalucía pues dé rueda de prensa quincenales. Eso es gratuito, no cuesta convocar a la prensa y de manera habitual informar a los ciudadanos, a los consumidores y consumidoras de qué ha sucedido en los últimos 15 días, qué tipo de fraude se han podido detectar, en qué se está trabajando y, si no se ha hecho nada en los últimos 15 días, pues también se puede dar una rueda de prensa diciendo que no tenemos nada que decir. Junto a eso, la creación de una especie de comparecencias de carácter voluntario para las empresas defraudadoras cuando concurran ciertos requisitos, cuando concurra lo que se conoce como alarma social. Si en materia del fraude de los motores de Volkswagen, el director general de consumo de la Junta de Andalucía llama al representante en Andalucía de esta empresa y le invita a dar explicaciones a los ciudadanos y lo hace de manera pública y la comparecencia es voluntaria, si el sujeto comparece probablemente pueda explicarle a los usuarios de su servicio o a los compradores de sus productos qué es lo que ha pasado, puede incluso pedir disculpas o puede negar la acusación. De cualquier manera, esta conducta supone la creación de una alerta desde el punto de vista informativo para los consumidores, e insisto, voluntariamente. Igualmente, otro de los puntos que se incluyen en la moción es la creación de una agencia de consumo. Se expuso en la moción que todos somos consumidores, que todos los diputados de esta Cámara han experimentado alguna vez la necesidad de un cambio de compañía telefónica porque alguna gracia le había hecho la compañía correspondiente, y a la vista de las dificultades presupuestarias, pues lo que proponemos no es la creación directa, es un estudio, la realización de un estudio para ver si es posible crear una agencia de consumo de las mismas características que la Agencia de Protección de Datos, que prácticamente se autofinancia a base de las multas que pone. Se ha hecho una pequeña inversión por parte de la Administración en el desarrollo de esa entidad para que comience su funcionamiento, pero al cabo de unos años prácticamente se autofinancia. Y por último, uno de los puntos más importantes, y dado que en esta moción estábamos desarrollando peticiones de una de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas de Andalucía, el que de manera urgente e inmediata, por aquello de la lentitud del procedimiento legislativo en algunas ocasiones en este Parlamento, se proceda a una modificación que no es ni más ni menos que el cumplimiento de una recomendación que hizo el defensor del pueblo andaluz hace ya 4 años, y es que se dé el carácter de interesados a esas asociaciones de consumidores que se ocupan generalmente de defender nuestros derechos y de denunciar los correspondientes fraudes. Como dijimos en su momento, estas entidades actualmente pueden presentar una denuncia, pero no tienen acceso al expediente
y, desde luego, tanto en la recomendación del pueblo como en la opinión de cualquier jurista que tuviera unos conocimientos mínimos en materia de derecho administrativo, es evidente que, desde el punto de vista material, concurren en estas asociaciones de consumidores los elementos básicos para considerarlas interesadas dentro de un procedimiento administrativo, lo que le permitiría, efectivamente, ejercitar los correspondientes derechos en defensa de sus asociados y de todos los consumidores y usuarios y acceder a toda la documentación y estar al tanto de lo que sucede en los procedimientos. Debe de concluir esta intervención. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Turno para el posicionamiento de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en el nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la señora Nieto. Señoría, tiene la palabra.